Hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Soy Juan David Zapata, psicólogo clínico de Resiliencia, Centro Psicológico Alternativo. Bueno, hoy traigo un tema por el que me estuvieron preguntando, que es sobre los problemas desde la parte psicológica que más sufren las personas que están en la etapa de la adultez mayor, es decir, después de los 60 años. Bueno, entonces, para entender bien esta parte, primero vamos a hablar de lo que es la geriatría, la gerontología y los síndromes geriátricos. Bueno, entonces, cuando hablamos de geriatría, nos referimos a, eso es una rama de la medicina que se encarga de estudiar la parte de la adultez mayor. La gerontología es una rama interdisciplinar, hay varias disciplinas, dentro de ellas la psicología participa ahí y se encargan de estudiar también esta parte de la adultez mayor, después de los 60 años generalmente. Bueno, de esta rama de la geriatría nace la psiquiatría geriátrica. Cuando hablamos de la psiquiatría geriátrica, es la rama de la medicina que se encarga de estudiar los aspectos del área mental y emocional y sobre la psicofarmacología en las personas de más de 60 años. Mientras que si hablamos de la psicogerontología, hace referencia a la parte de la psicología que se encarga de estudiar los comportamientos, las emociones, el área cognitiva y mental, la funcionalidad, el entorno de las personas y la relación que tiene con las personas de más de 60 años. Cuando las personas van avanzando en edad, es normal que tengan ciertos deterioros. Hay personas que tienen una adultez mayor normal, que después de que pasan los 60 años tienen unos efectos de deterioro dentro de lo natural. Pero también hay una adultez mayor patológica y esta ocurre cuando ya empiezan a tener deterioros, digamos, en el área emocional o en el área cognitiva que hacen que disminuya sustancialmente su calidad de vida. Entonces es muy importante que esto es lo que vamos a mirar, aprender a identificar cuando los adultos mayores que conviven con nosotros o allegados, cuando pueden estar pasando por una adultez mayor patológica o estar pasando por algún síndrome geriátrico. Para identificar esto es importante también tener en cuenta varios factores. Primero que todo, lo que denominamos como factores extrínsecos, es decir, el entorno en el que se desenvuelve el adulto mayor. Entonces, si por ejemplo es un entorno tóxico, conflictivo, si es un entorno muy dado para que la persona sufra caídas, accidentes, entonces lo primero es que la persona tenga un entorno ideal y protector para prevenir este tipo de síndromes geriátricos de los que ahora vamos a hablar, y también lo que son los factores intrínsecos, es decir, ya no es el entorno, lo externo, sino lo interno del sujeto, como lo sería en este caso el pensamiento, las emociones. A ver, hay algo aquí que se da, que son dos factores, dos puntos dentro de los factores intrínsecos, como lo es la iatrogenia y la polifarmacia. Cuando hablamos de iatrogenia, hace referencia a que estas personas, por el mismo deterioro normal que han venido teniendo, no absorben los medicamentos de la misma manera como lo podría absorber otra persona, y los efectos secundarios pueden ser mayores. Entonces es muy importante este punto porque
esta iatrogenia va muy de la mano con la polifarmacia, que se ve mucho, y la polifarmacia es cuando los adultos mayores toman simultáneamente diferentes tipos de medicamento, que eso también puede llegar a darse mucho. ¿Por qué? Porque sobre todo en nuestra cultura, que es mucho de no ir donde un profesional de la medicina, sino por nuestra propia cuenta, empezar a tomar ciertos medicamentos. Sumamente peligroso, porque hay medicamentos que, si se combinan, pueden tener efectos adversos muy negativos para la persona, o inclusive generar algún tipo de intoxicación. Pero los expertos en esto son los médicos, y por eso hay que acudir a ellos, que ellos manejan esta parte de la farmacología muy bien. Bueno, entonces es muy importante tener presente, porque con las personas adultos mayores de más de 60 años que convivimos, podemos hacer un constante monitoreo. Entonces hoy vamos a aprender 3 aspectos fundamentales. Inclusive esos 3 aspectos nos pueden servir con cualquier persona que esté pasando por algún problema y que podamos observar que requiere de ayuda. Entonces, el primer aspecto que vamos a tener en cuenta es la funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? Cómo la persona puede valerse de sí misma para llevar a cabo sus actividades, sean académicas, laborales o sus actividades diarias. Es decir, que la persona sea funcional, pueda llevar a cabo una actividad puntual y determinada y tener una independencia con estas actividades. Si la funcionalidad está alterada, es muy importante prender las alertas. Si vemos que ya la persona no se puede valer por sí misma en ciertas áreas cognitivas, o en ciertas áreas mentales, o en áreas emocionales, inclusive en áreas físicas, es muy importante prender las alertas y tener un constante monitoreo. El tiempo tiene que ver mucho con síntomas que se manifiestan, en qué momento se da, si se sostiene, durante cuánto tiempo se ha dado este síntoma. Por ejemplo, un síntoma que se da mucho, la pérdida de la memoria, si es constante, si es continuo, o si se da solo por momentos, en determinadas horas. Eso es muy importante que lo estemos monitoreando y que lo tengamos en cuenta a la hora que vamos a hablar con un experto en la salud mental, o alguien de la área clínica, un médico o alguien que vaya a recibir esta información. Es fundamental. Y también debemos de tener muy presente la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, nos referimos a que si es agudo o si es algo leve. Es decir, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la pérdida de memoria. Si hay una pérdida de memoria, si es muy fuerte la pérdida de la memoria, si solo es una pérdida de la memoria en momentos, olvidos momentáneos, o si la pérdida de la memoria es sobre situaciones importantes de su vida, sobre hechos que han ocurrido importantes, que no sería normal que perdiera la memoria. Entonces, esos son los 3 factores que vamos a tener en cuenta para hacer el monitoreo: lo que es la funcionalidad, el tiempo y la intensidad. Nos puede servir no solo con la parte de los síndromes geriátricos, sino que también nos puede servir mucho con cualquier tipo de personas, para llevar un monitoreo que de pronto está pasando alguna situación adversa. Ok, bueno, entonces hay problemas, lo vamos a tomar desde 2 ámbitos. Hay más ámbitos, pero principalmente vamos a tomar 2, como son los problemas emocionales y los problemas mentales, que se pueden dar en la adultez mayor, después de los 60 años. También hay problemas de cuestión existencial, como es, por ejemplo, las crisis noógenas, que también pueden dar perfectamente después de los 60 años.
Bueno, dentro de los problemas emocionales suelen verse diferentes cosas. En la adultez mayor se ve algo que es el nido vacío. El nido vacío es una crisis que pasan muchos adultos mayores porque sus hijos se van de la casa, sus hijos hacen su vida, su independencia, y esto genera algo que se conoce como nido vacío. Quedan solos, hay un cambio de vida al cual se deben de adaptar. También lo que son los fuertes sentimientos de soledad, y que pueden ir acompañados de frustración, pensamientos pesimistas, tristeza e inclusive de depresión. Entonces, dentro de la parte emocional se pueden dar diferentes tipos de depresiones. Generalmente, como decíamos, por ejemplo, en el caso del nido vacío, o que llevan muchos años viviendo en una casa y se deben de pasar de casa, esta parte también puede crear problemas emocionales. Pero la depresión se caracteriza mucho por estados de tristeza, también se caracteriza por haber cambios en cuanto a la parte motivacional. Lo que hace un tiempo lo motivaba ya no lo motiva de igual manera. Eso es muy importante tenerlo en observación. Los pensamientos pesimistas, pensamientos catastróficos, negativos, pensamientos intrusivos que llegan a la mente, llorar continuamente, no querer hacer actividades, evitar salir, evitar la parte social. Muy importante tenerlo presente, el apetito, si come bien, si no come bien. Bueno, entonces pues hay diferentes tipos de depresión. Por ejemplo, hay un trastorno adaptativo de depresión o con estado de ánimo depresivo que precisamente se da por eso. El nido vacío sería un caso donde se puede dar este tipo de episodios o trastornos. Es muy importante tener en cuenta algo. Hay algo que se conoce como trastorno depresivo vascular. Para esta parte de la depresión hay algo que los profesionales de la salud mental se valen mucho, que son algo que se conocen como screening. ¿Qué son los screenings? Son pequeñas pruebas psicológicas o test psicológicos que se aplican. En este caso se aplicarían con las personas de las que se sospecha algún tipo de depresión, y al aplicarlas nos va a arrojar unos resultados que nos van a orientar sobre en qué estado puede estar la persona. No es que esto nos diga una verdad única, sino que esto debe ser completado con la parte de la terapia, con la parte de la observación clínica, de la entrevista clínica, para poder hacer un análisis más completo de los resultados. Bueno, entonces se recomienda mucho, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es la escala de depresión de Beck y la escala geriátrica de depresión. Como decíamos, esto nos puede dar una orientación del estado en que está el adulto mayor referente a esa parte emocional de la depresión. También están los problemas mentales. Los problemas mentales, como bien sabemos, tiene que ver mucho, se relaciona mucho con el área cognitiva del pensamiento y el procesamiento de la información. Hay diferentes tipos de problemas mentales, pues hay un deterioro natural con el paso de los años, pero también hay unos indicativos que nos hacen saber que este deterioro ya no es normal, sino que es muy marcado, que puede ser progresivo o que puede ser agudo, es decir, muy fuerte en una circunstancia, en un momento específico. Estos ya son indicadores de que no es normal y de que puede estar pasando la persona por un síndrome geriátrico de tipo mental. Bueno, entonces vamos a hablar de un síndrome geriátrico que es el delirium, o también es llamado como
Estado confusional agudo. Como su nombre lo dice, es un estado. Puede ser reversible, algo muy diferente a las demencias, que es más difícil que sea reversible, pero el estado confusional agudo puede ser reversible. Se reconoce mucho porque da de un momento a otro con una fecha muy específica donde se marcan los cambios. Puede haber una desorientación en la persona, desorientación en cuanto puede que se sienta perdido, que no sepa reconocer el lugar donde está, que no logre reconocer a sus familiares y que esto se dé de un momento a otro. Entonces es muy importante tener eso presente. También en la parte de la atención se ve alterada, no logra mantener la atención en un punto específico. También puede tener episodios psicóticos. Sobre todo los episodios psicóticos en el estado confusional agudo se dan más que todo en la parte visual. Es muy importante tener esto presente. Diferente a las demencias, que en las demencias tiende a darse más cuando están en etapas de la demencia más tardía, que ahorita vamos a hablar de eso, y tiende a ser más auditivas. Entonces, es muy importante porque se suele confundir muy fácilmente lo que es el el estado confusional agudo o el delirium con la demencia o inclusive con algo que se denomina pseudodemencia por la depresión. Entonces, como decíamos, es algo reversible. Generalmente lo que se busca es a estas personas que están pasando por estos estados confusionales que tengan un lugar tranquilo, también mirar la etiología del problema, es decir, de dónde viene, porque también se puede dar por intoxicación de medicamentos, se puede dar por problemas de infección, por conflictos por entornos demasiado conflictivos. Entonces es muy importante saber y se recomienda mucho que la persona esté en ambientes de reposo. Generalmente no dura más de un mes, dentro de lo normal no dura más de un mes, puede durar inclusive horas o días. Ok, bueno, otro tipo de síndromes desde la parte mental son lo que conocemos como demencias. ¿Qué caracteriza la demencia? La demencia es un problema neurodegenerativo, es decir, tiene que ver con la parte neuronal del cerebro y es degenerativo, o sea que es algo que tiende a ser progresivo. Las demencias, al ser progresivas, tienen diferentes fases. Normalmente se reconocen 3 fases, aunque cada demencia puede tener fases diferentes porque hay diferentes tipos de demencia, pero normalmente reconocemos 3 fases. Entonces, como lo es una fase temprana, donde los síntomas apenas están apareciendo, son más difíciles de identificar, todavía hay una funcionalidad en la persona, no tiende a ser aguda, los síntomas no tienden a ser marcados ni muy agudos. Tenemos también la fase intermedia, que ya los síntomas han avanzado más, la parte se tiende a ser más agudo, más fuerte. Por ejemplo, hay muchas demencias que llevan consigo pérdidas de memoria, como es la demencia del Alzheimer. Entonces, en este caso, ya la pérdida de la memoria es mucho más fuerte que la parte temprana. Y tenemos también la última, que es la demencia en la fase grave, que ya es las últimas de las etapas, donde ya la persona pierde mucha funcionalidad y donde ya las personas también les cuesta valerse por sí mismo e inclusive pierden muchas de sus funciones cognitivas. Y dentro de esta pérdida de funciones cognitivas, que también las pueden empezar a mostrar desde la fase temprana, pero no de forma tan aguda como en la fase intermedia y tardía. Hay tres tipos de problemas que se ven mucho, que parecen que tuvieran que ver con la parte física, pero que realmente es desde la parte mental. Entonces, estos síntomas, que son 3, que se ven inclusive desde las fases tempranas de la demencia, son la agnosia,
que tiene que ver con la pérdida de la capacidad de reconocer los objetos al tocarlos. Y esto no tiene que ver con un problema de la sensibilidad de las manos, que así pareciera físico, sino que es un problema de tipo mental. Bueno, también tenemos el problema de la apraxia, que tiene que ver con los movimientos motores. Los movimientos no son problemas, en este caso, físicos, sino que también es un problema mental. Entonces se ve mucho porque al caminar no logran caminar igual, suelen tener movimientos involuntarios que no controlan. La afasia. La afasia se reconoce porque tienden a tener alteración del lenguaje desde su comprensión y a la hora de expresarlo. Esto le impide mucho socializar y llevar a cabo comunicación, porque precisamente en muchas ocasiones pierden la comprensión del lenguaje o pierden la capacidad para expresarlo. Bueno, espero que les haya servido mucho. Es muy importante que estemos en un constante monitoreo de nuestros adultos mayores, porque hay muchos de estos síndromes que si los logramos ver a tiempo, podemos tomar las debidas precauciones y llevarlos a que los puedan estimular, a que les puedan ayudar para tomar esto de la mejor manera. Muchas gracias, espero que les haya servido y que estén muy bien.